El día de hoy me parece que es muy significativo para Denuncia lo Verde el hecho de poder platicar con un personaje de la vida de este país en términos académicos, pero también en lo que tiene que ver mucho con lo práctico, es decir, irnos a lo pragmático. Debo decirle, y que con mucho orgullo presento el día de hoy en este espacio al ingeniero químico Sergio Jesús Rico Velasco, quien está con nosotros y que además es el inventor, tal cual así, de la lluvia sólida o agua sólida también. Ingeniero, ¿cómo le va? Un placer en saludarle y déjeme decirle que más muy orgullosos de que nos visite aquí en Green TV, porque habría que hacer algunas menciones de los premios que ha tenido y que a mí me gustaría que también nos los platicara. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de saludar a este gran público de Green TV y sobre todo gracias por haberme invitado. Pues efectivamente, en el año 2002, la Fundación Miguel Alemán me otorgó el Premio Anual de Ecología y Medio Ambiente por el desarrollo tecnológico que permite manejar la lluvia en forma sólida. A partir de ese 2002 es cuando hemos puesto más interés en desarrollar esta tecnología. Y el año pasado fui nominado al Premio Mundial del Agua 2012, que recientemente se otorgó a una empresa en el África, que es el Instituto Internacional de Administración del Agua. Pero pues sigo nominado para el Premio Mundial del Agua 2013 en Estocolmo, Suecia. Vamos a poner todo el interés y mandar más información. Ojalá que tengamos la suerte de recibir ese honor. Que así sea, ojalá. Sí. Ingeniero, no puedo dejar de preguntarle, por supuesto, y la inquietud de dónde le vino la idea de crear el agua sólida de la noche a la mañana, en su trabajo, la perspectiva de país, las necesidades. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, tiene un poquito de historia. Sí, que debe ser interesante saberlo. Nuestra empresa trabajamos hace más de 50 años con instrumentos para el control de los procesos industriales. O sea, proveedores de la industria en todos aquellos instrumentos, aparatos que sirven para mantener la presión, las temperaturas, los controles de flujo, niveles, vapor, aire comprimido, etcétera, ¿no? Y siendo parte de ser esa proveeduría de la industria, en los años de la presidencia del doctor Zedillo, se publicaron leyes para que toda la industria tratara sus aguas residuales. Y entonces, yo como ingeniero químico y estando como proveedor de la industria, vi un aspecto interesante de hacer tratamiento de las aguas residuales de todas las fábricas. Y pues empecé a presentar este tema a las industrias a fin de que cumplieran con la ley. Al principio pues no me hacían caso, pero después cuando los inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente empezaron a exigir el cumplimiento a las industrias, ya me llamaron y empezamos a trabajar en un nuevo nicho de mercado que era precisamente aguas residuales industriales. Y se fueron haciendo los estudios y se programaba, por ejemplo, fechas como la Semana Santa, los fines de año en que las fábricas reducen su operación para hacer toda la obra civil, las instalaciones, tuberías, equipo eléctrico, en fin, todo el sistema de tratamiento. Pero teníamos que hacerlo a base de polímeros, porque las fábricas no tienen grandes espacios para hacer el tratamiento que conocemos, que es a base de bacterias y requieren grandes tanques. Pero el polímero permite hacer a base de floculación y coagulación en pequeños recipientes o pequeños tinacos, hacer ese tratamiento con esa reacción. Y se hicieron ya las pruebas, todo salió muy bien y quedábamos ya nomás en espera de la fecha de vacaciones para hacer la instalación civil de la fábrica. Pero resultaba que unas semanas antes los inspectores le daban otros 6 meses a la industria para que hiciera su instalación y a los 6 meses les daba otros 6 meses. El caso es que esa ley nunca se cumplió, se terminó el sexenio del doctor Zedillo y esa ley está vigente, pero nunca se aplica.
Y entonces se quedaron las pruebas ¿No ahí. se reglamentó entonces? Sí, se También. hizo todo, se exigió, pero en esos periodos de dar plazos y plazos, el caso se termina el sexenio y no se hizo nada. Ya. Pero ahí fue cuando me metí al mundo de los polímeros. Entonces, el agua quedaba tan limpia que se podía usar bien para el riego. Y entonces, pues una cosa lleva a la otra, investigó qué pasa con el riego. Y por ejemplo, ahorita el 80% de todo el agua dulce nacional, o sea, lo que no es agua salada, el 80% se desperdicia en la industria. Sí. Y por ejemplo, para tener 1 kilo de frijoles, necesitamos casi 2,000 litros de agua. Para hacer 1 kilo de carne se usan como 15,000 litros de agua para producir 1 kilo de carne. En fin, Sí. es un desperdicio enorme del agua. Ya. Entonces, ya estando en el mundo de los polímeros, busco cómo hacer más eficiente el riego para el campo. Porque el campo siempre se ha regado, siempre ha sido la necesidad de mantener humedad en la raíz, Ya. o bien con la lluvia, con agua rodada, aspersión, microaspersión, goteo, en fin, cualquier forma. Y el único objetivo es mantener humedad en la raíz, Ya. pero siempre se ha hecho con el agua en líquido, no hay otra forma. Sí. Y el agua líquida se va a infiltrar, Así es. se va a evaporar y en pocos días tenemos que volver a regar. Sí. ¿Sí? En cambio, con los polímeros, que es un material semejante a la materia prima de un pañal desechable, Sí. se puede solidificar el agua, mantenerlo en la raíz, conservar la humedad sin infiltración ni evaporación. Ya. Y solo se consume lo que la planta se va tomando. Ya. Entonces, para ello uso polímeros que hemos mejorado en su funcionamiento, pero el desarrollo que he tenido la oportunidad de hacer Sí. es precisamente una tecnología para solidificar la lluvia. Esto nos permite, por ejemplo aquí, Sí. este es el polímero, al irlo colocando en la superficie del agua, ¿sí? Lo que sucede es que los iones de que está compuesto este producto se liberan y empiezan a ser una especie de imán que adhieren las moléculas del agua. Sí. O sea, en este proceso no se envase el agua como si fuese una botella, sino las moléculas del agua se están adhiriendo lentamente conforme se van hidratando. ¿Sí? Y así Las pasado, moléculas del agua se van pegando a los polímeros. se pegan como Los si fuese un polímeros. imán. Y eso entonces es lo que permite que el agua que teníamos en forma líquida Sí. se transforme en una agua granulada, Ya. o sea, agua en pedacitos. A este volumen le voy a poner 2 tapitas porque es poco más de 1 litro. En el campo manejamos como unidad de medida para cada litro de lluvia sólida que queramos tener en la raíz. Esta es nuestra unidad de medida, una tapa de refresco. Para cada litro. ¿Sí? Porque en el campo no hay básculas, no hay manera Claro. de medir, pero esta como nueva unidad de medición es muy práctica. ¿sí? Ya. Entonces, basta mezclarla con la tierra. Se convierte en la nueva unidad, una tapita. ¿Sí? Es una nueva unidad, ya no necesitamos el metro ni los litros. Se optimó. ¿sí? Y esa tapa de refresco está en todas partes. Ya. Entonces aquí se puede ir viendo cómo el agua se va transformando de líquido a sólido. Y en unos minutos ya vamos a tener el agua sólida. Como esto fundamentalmente es un sistema de riego, lo único que pretendemos, como decía antes, en los temas de riego es mantener humedad en la raíz. Sí. ¿sí? Entonces, aquí traigo estas muestras que también es un equipo de laboratorio para el campo, porque estas botellas o este equipo de laboratorio también está en todas partes del campo. Sí. Si simulamos un riego, que esto es, sobre todo cuando es el riego que se llama por agua rodada o inundación de las parcelas, también se puede apreciar cómo el agua burbujea, porque en ese momento estamos extrayendo el aire de la tierra, Ya, sí. estamos sacándole el oxígeno, estamos haciendo que mientras penetre el agua, expulsamos el aire. Sí. Esto va a hacer que en los sistemas tradicionales de riego la tierra se compacta
se endurece y después, antes de la siguiente siembra, tenemos que hacer el conocido trabajo de barbecho. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos que romper esa tierra endurecida y airearla. ¿Sí? Cuando usamos esta tecnología, la tierra, en el momento que tiene el producto, lo vamos a poner siempre en la raíz. Sí. Y en el momento que regamos, la tierra se abre. Esto permite que se airee, se oxigene, sea una tierra suave y sobre todo tiene una humedad uniforme por muchas semanas y meses, conservando la humedad sin necesidad de volver a regar. ¿Sí? Y solo se está consumiendo lo que la planta se toma, nada más. ¿Sí? Se autorregula de alguna manera, podemos decir. Sí, y eso depende, por ejemplo, si está en la etapa de germinación de semillas, pues toma poquita agua. Sí. En la medida que va creciendo, aumenta la demanda. Si está en flor, o está en frutos, o tiene hojas grandes, si hace calor o hace frío, todas esas variables hacen que el agua se disponga de diferente volumen. ¿Sí? Y se va consumiendo. Y cuando finalmente se observa que las hojas empiezan a estresar, en ese momento es cuando hay que volver a reponer solo el agua. Porque este producto, por cada kilo podemos solidificar 500 litros de agua. ¿Por cada kilo? Por cada kilo de esto, 500 litros de agua. Esto equivale a 500 litros de agua. Sí, dos frasquitos de medio kilo serían 500 litros de agua sólida. Muy bien. Ingeniero, déjeme ir con una breve pausa, si es tan gentil, para que regresemos y terminemos en la segunda parte del espacio de ver tal cual aquí la solidificación casi o gelatiniza, casi está, pero no me quiero adelantar. Déjeme ir con publicidad y regresamos en un par de minutos aproximadamente.